Doctor Gutiérrez, vamos a presentar en este caso ahora la exposición de autorregulación cerebral. Aquí nos encontramos los nombres: Elizabeth, Aida, Rosette, Bartlett, Pamela y yo su servidor. Vamos a ir a explicarles un poco más de lo que es obviamente autorregulación cerebral, pero para eso yo en lo particular voy a demostrarles un poquito más de lo que es la fisiología. En este caso voy a hablar de lo que es el líquido cefalorraquídeo, la barrera hematoencefálica y la presión intracránea. Primero voy a empezar con el líquido cefalorraquídeo. Esta es una sustancia clara e incolora que protege al encéfalo y a la médula espinal del daño físico y químico. Más adelante voy a especificar bien cuáles son las funciones en particulares de lo que es el mismo. Generalmente este se produce en los plexos coroideos. Pamela, ¿sabes qué eran los plexos coroideos? No recuerdo. Ok, ¿tú, Ros? ¿O en dónde se encuentran más fácil? Los plexos coroideos son los que forman el líquido cefalorraquídeo. Perfecto, esa es la primera, ¿no? Los plexos coroideos son los diferentes capilares que se encuentran rodeados de lo que son las células ependimarias, las cuales a partir de la sangre pueden producir lo que es el líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos, ahorita en la imagen se los voy a explicar, se van a encontrar en los ventrículos, ya sean laterales o tercer y cuarto ventrículo. Ahorita en una imagen se los voy a especificar. Generalmente al día nosotros producimos de 0.3 a 0.5 mililitros por minuto. El volumen en general que se va a encontrar en un paciente adulto de 70 kilogramos como peso general, como peso promedio, es de 100 a 150 mililitros. Y se dice en la literatura que de hecho de 3 a 4 ocasiones llega a reemplazarse este mismo líquido en esas mismas 24 horas. Aquí lo importante es de que este líquido en particular se va a encontrar en las cavidades del encéfalo, de la médula espinal y del espacio subaracnoideo. Aquí les pongo esta pequeña imagen, ahorita con este cursor los voy a ir más o menos guiando. Esta pequeña zona donde yo estoy apuntando, ese es el ventrículo lateral. Aquí se encuentra uno de los primeros plexos coroideos. Aquí se produce el mismo líquido cefalorraquídeo, va a viajar por el agujero de Monro, va a pasar aquí al tercer ventrículo en donde se encuentra otro plexo coroideo que va a producir también líquido cefalorraquídeo. Aquí siguiendo lo que es el láser va a pasar por el acueducto de Silvio. Aquí vamos a llegar a una zona en donde el líquido cefalorraquídeo se puede dirigir a una zona medial o a una zona lateral. En particular aquí, si se dirige a una zona medial, solamente va a pasar por lo que es el agujero de Magendie, y si se dirigiera de una forma lateral, sería por el agujero de Lushman. Y aquí nos encontramos con diferentes cisternas. En este caso, por ejemplo, si fuera por el lado lateral, va a pasar por lo que es la cisterna cerebro-medular y obviamente aquí va a empezar a ascender. Del otro lado va a descender, va a rodear a lo que es el tronco y posteriormente va a subir. Aquí se encuentra la cisterna prepontina, la cisterna interpeduncular, la cisterna quiasmática y así empieza a subir. Ahora, ya estando en esta ubicación, todo lo que estoy mencionando del líquido cefalorraquídeo se va a encontrar dentro del espacio subaracnoideo. En este caso, aquí se van a encontrar las vellosidades aracnoideas, las cuales van a ser capaces de absorber lo que es el líquido cefalorraquídeo y posteriormente pasar esto a lo que son los senos venosos. Esa es la forma en cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se reabsorbe esto. Lo comento porque más adelante, cuando platiquemos bien de la autorregulación, parte de esto se va a mencionar porque vamos a tocar también el tema de lo que es la presión intracraneal. Hablando de lo que es la composición, en realidad el componente del líquido cefalorraquídeo es muy similar a lo que es a los componentes que se puedan encontrar a nivel de sistema sanguíneo. Tiene una polaridad de 295. Generalmente la mayoría de su composición va a ser por agua, cerca del 99%. Los electrolitos hasta cierto punto van a ser de igual manera similares, con un sodio de 138, potasio de 2.8, calcio de 2.1, tal vez un poco bajos estos últimos dos. Glucosa de 60 miliequivalentes, puede presentar albúmina del 65% y de igual manera algunas otras inmunoglobulinas. En realidad se dan cuenta es un poco similar a lo que es el sistema arterial o el sistema sanguíneo. ¿Cuáles son las funciones en particular? Bueno, tiene diferentes funciones. Una de las que se pueden mencionar a grandes rasgos, si nosotros habláramos de una lesión mecánica, el líquido cefalorraquídeo sirve como una función amortiguadora, porque al hecho de que nosotros tengamos cierto colchón al momento de que existe un impacto a nivel craneal, el líquido cefalorraquídeo va a actuar como si fuera un pequeño colchoncito para que el cerebro no tenga que chocar directamente sobre lo que son las paredes del cráneo. La otra es el transporte de factores liberadores, en este caso del hipotálamo, lo que nos va a ayudar de igual manera a poder distribuir los mismos hacia todo el organismo. El aclaramiento de sustancias nocivas, ya pueden ser ya como componentes de nitrógenos, productos nitrogenados. Una función nutritiva de igual forma.
Tiene un control del ambiente químico, en este caso, por ejemplo, del pH. Dice que menciona la literatura que influye sobre la respiración, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y del metabolismo cerebral. Y lo que son los iones calcio, potasio y magnesio tienen influencia sobre la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión arterial, algunos reflejos autonómicos, tono muscular y el estado emocional. Ahora, hablando a nivel de sistema nervioso, podemos encontrar una barrera que nos ayuda a que ésta pueda impedir el paso de ciertas sustancias. En este caso voy a hablar de la barrera hematoencefálica. Es una membrana semipermeable que impide o que permite el movimiento de fluidos gobernado por la presión osmótica. Si recordamos, la presión osmótica es la que te permite mantener ciertas presiones y concentraciones en diferentes espacios. En este caso de la barrera hematoencefálica va a ser tanto del sistema sanguíneo, de lo que vengan de los capilares y obviamente de lo que es el líquido intersticial del cerebro. Aquí lo importante es de que la barrera hematoencefálica como característica menciona de que no permite el paso de sustancias hidrosolubles y de proteínas, solamente de moléculas que son liposolubles, son las únicas que sí pueden tener mayor afinidad para que puedan pasar por estas uniones. Está formada por lo que es el endotelio, ahorita voy a ponerles una imagen, y las cuales van a estar rodeadas por unas células que se comenta que son los astrocitos. Las funciones en particular de la barrera hematoencefálica es regular el equilibrio iónico, facilitar el transporte de ciertos nutrientes y evitar la entrada de moléculas potencialmente tóxicas para el sistema nervioso. Aquí les presento la imagen. Si se dan cuenta, esto es lo que es la luz del capilar. En este caso aquí se encuentran lo que son los endotelios, la lámina basal, y estas pequeñas prolongaciones son los pies astrocíticos, lo que permite que esto ayude como a envolver hasta cierto punto lo que es el vaso sanguíneo, y posteriormente de aquí se pueda traspasar para que se pueda formar líquido cefalorraquídeo. En realidad lo más característico de aquí son esas pequeñas uniones herméticas que tiene cada célula endotelial que permite el paso de las mismas. Para que hablemos de la presión intracraneal, siempre va a estar regulada por tres diferentes componentes, ya sea la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso. En particular, la presión generalmente que se maneja es cada vez que aumente el volumen de alguno de estos, en particular de la sangre o del líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal por ende va a aumentar de igual forma. Generalmente la presión normal es de 5 a 15 milímetros sobre mercurio con fluctuaciones según el latido arterial. Eso es como la normalidad en la cual nosotros podemos ver. Y se menciona que en caso, por ejemplo, cuando un paciente tiene hipertensión endocraneal, el hecho de que nosotros mantengamos cierta presión alta ayuda a que el flujo sanguíneo en este caso disminuya y por ende obviamente la presión obviamente se encuentre elevada. Cuando existe una vasodilatación cerebral, pues es todo lo contrario. Si hay vasodilatación, hay mayor carga de sangre hacia ciertas regiones, y como lo mencionaba hace un momento, el hecho de que yo tenga mayor volumen en ciertas regiones del tejido me va a unar a que se pueda elevar lo que es la presión intracraneal. La misma presión va a ayudarme a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Se menciona que es aproximadamente de 0.3 a 0.5 mililitros por minuto lo que generalmente se reabsorbe, pero lo que es la capacidad máxima que tiene el sistema es de hasta de 1.5 mililitros por minuto. Cuando la presión de líquido cefalorraquídeo baja es durante la inhalación, eso digamos que es un proceso fisiológico normal, y aumenta la presión de líquido cefalorraquídeo cuando en este caso pasamos a la exhalación. Bueno, ahora vamos a continuar la presentación con lo que es el flujo sanguíneo cerebral e iniciando con los factores que vamos a ver primero los hemodinámicos. Iniciando como una breve introducción, vamos a ver que el sistema nervioso central va a estar compuesto por lo que es el cerebro y la médula espinal. Estos a su vez van a estar compuestos por 10 millones de células rodeadas por glía. Es muy importante que este conjunto del sistema nervioso central sea monitorizado, y este va a ser muy importante porque nos va a ayudar a lo que es la prevención e identificación de estados de riesgo del paciente, como lo que es la isquemia cerebral. Nos ayuda este tipo de monitorización para lo que es la neurocirugía, la cirugía cardíaca, la neuroradiología intervencionista y la cirugía carotidia. Siguiendo como parte de la introducción, también la monitorización nos va a ayudar para identificar efectos de fármacos sobre el sistema nervioso central, así como lo que es el grado de la profundidad anestésica. También nos ayuda a valorar, como ya les había dicho, sobre lo que es una lesión cerebral,
Y bueno, las diferentes funciones va a tener cambios, va a poder observar cambios en esta monitorización, como lo que es la función del aporte sanguíneo, que es el flujo sanguíneo cerebral, y si hay una zona de riesgo en el sistema nervioso central. Ya entrando a lo que es el tema del flujo sanguíneo cerebral, vamos a entender que el adulto un adulto aproximadamente de 70 kilogramos va a tener una masa cerebral de 1.5 kilogramos que va a recibir el flujo sanguíneo de 750 mililitros, que aproximadamente es el 20% de lo que es el gasto cardíaco. ¿De qué manera vamos a medir el flujo sanguíneo cerebral? Van a existir diferentes métodos. Va a estar la técnica de aclaramiento de gases inertes, la tomografía de emisión de positrones y otro ejemplo sería la resonancia magnética, entre otros. Sin embargo, a lo que a nosotros más nos va a importar va a ser el Doppler transcraneal, donde va a medir de forma indirecta lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Entrando de forma más directa a lo que es el Doppler, este nos va a ayudar a determinar este flujo sanguíneo cerebral mediante lo que es una ventana. Esta va a ser una ventana para poder identificar lo que son la presión en las diferentes arterias. Y bueno, vamos a buscar esta ventana en donde esté el grosor del hueso lo más delgado posible. La que más nos mencionaba la bibliografía es la ventana temporal, en donde en esta ventana temporal vamos a ver lo que es la arteria cerebral media. Ya cuando nosotros estamos haciendo el Doppler, este nos va a dar unas mediciones que estas están dadas tanto por la sístole como por la diástole. La sístole va a aumentar y la diástole va a disminuir. Aquí sería sístole y acá sería diástole. Mencionaba en bibliografía que esto ayuda mucho al médico que realiza este estudio, ya que este tipo de ondas que nos va a otorgar el estudio pues nos va a ayudar a medir si el flujo sanguíneo cerebral se encuentra adecuado. Este va a ser por medio de lo que es un transductor y el ultrasonido Doppler. Este nos va a ayudar a reflejar lo que es la presión de perfusión cerebral, la velocidad diastólica y pues bueno, y estos se van a utilizar durante lo que es, como ya les había mencionado, cirugías como la cirugía carotidia, en donde vamos a ver si hay una evolución de las hemorragias y va a haber un seguimiento de los pacientes que han presentado un traumatismo craneoencefálico. Ya entrando a los factores que regulan el flujo sanguíneo cerebral, vamos a iniciar con los hemodinámicos, en donde los hemodinámicos se va a subdividir en lo que son de autorregulación. Los de autorregulación, estos nos van a permitir mantener un flujo sanguíneo cerebral normal. La autorregulación nos va a ayudar a esto. Sin embargo, puede haber diferentes factores que puedan cambiar lo que es esta autorregulación, como lo que es la acidosis del tejido cerebral, ocasionado por lo que es un trauma o un hematoma o un tumor. Tenemos una presión arterial media que es de 100 a 150, en donde el cuerpo va a tratar, pues, estar como que entre esas presiones, y esto no nos va a modificar lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, si tenemos un límite por debajo de lo que es el 50, lo único que va a pasar es que va a bajar el flujo sanguíneo cerebral. Pero si se encuentra mayor de 150, esta se va a encontrar dependiente a la tensión arterial, y esto va a tener un riesgo de lo que es la ruptura capilar, un edema o una hemorragia. Esto lo vamos a poder observar como en una gráfica, en donde vamos a ver la presión arterial media, que es la que había mencionado, de 50 a 150. Si el paciente presenta hipertensión arterial, esta gráfica se puede desplazar a la derecha. Si presenta hipotensión, pues todo lo contrario, se va a desplazar a lo que es la izquierda. Pero en algunos casos los pacientes pueden presentar isquemia, y aquí la curva puede presentarse normotensa, no va a haber ninguna modificación. Sin embargo, lo que nosotros nos tenemos que guiar principalmente es en lo que es la clínica. Y bueno, otra cosa que les quería mencionar es que al aumentar lo que es la presión intracraneal, que es lo que ya había mencionado a Mauri,
nos va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo cerebral y este va a ocasionar lo que es el edema, ocasionando a la vez lo que es isquemia y volviendo a aumentar a su vez más lo que es la presión intracraneal y generando como un círculo vicioso y finalmente generando una acidosis de los tejidos cerebrales. Voy a continuar con los factores metabólicos y químicos de autorregulación cerebral. El primer factor que vamos a ver el día de hoy es la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 es importante porque los cambios en esta van a provocar profundos cambios en el flujo sanguíneo cerebral, el cual voy a estar mencionando como FSC. Bueno, existe una relación lineal entre los 22 y 75 milímetros de mercurio, ya que por cada incremento de 1 milímetro de mercurio sobre la PaCO2, esto nos llevará a un incremento de 2 mililitros 100 gramos minuto de la FSC. Eso lo podemos ver en esta gráfica, donde conforme aumenta la PCO2 arterial, aumenta el FSC. Esto nos lo muestra la curva que tenemos aquí. Bueno, esto sucede porque después de 6 a 12 horas que la hiperventilación se encuentra insaturada, se va a normalizar el pH extracelular. Esto se lo vamos a deber a la acción de las células gliales, porque las células gliales tienen un elevado contenido de anhidrasa carbónica. Esto nos va a ayudar a disminuir el bicarbonato extracelular y con esta acción el músculo lisovascular va a recuperar su tono habitual y el flujo sanguíneo cerebral volverá a sus valores previos. El hecho de que nosotros veamos esto nos va a poder ayudar para explicarnos que cuando tenemos un paciente con hipercapnia tendremos un aumento en el volumen cerebral porque también aumenta la FSC. En esta situación la conocemos como robo de flujo. Bueno, así se le conoce dentro de la clínica, pero cuando tenemos una hipocapnia severa, la hipocapnia severa es menor a 20 milímetros de mercurio, esto va a provocar una reducción del oxígeno, va a aumentar el metabolismo anaerobio y después se va a reducir la FSC de manera crítica, por lo cual nuestros pacientes podrán llegar a tener una isquemia cerebral. Todo esto se ve relacionado con patologías como es el traumatismo craneoencefálico o una enfermedad isquémica cerebrovascular. El siguiente factor es el oxígeno. El oxígeno tiene la importancia de que ante una hipoxemia marcada, lo que se conoce como una concentración menor a 50 milímetros de mercurio, el efecto va a ser que la FSC va a aumentar. Siguiente. La temperatura también representa importancia en la regulación del flujo sanguíneo cerebral porque nuestros pacientes con hipotermia van a tener una reducción del consumo metabólico cerebral de oxígeno del 5 al 7% por cada grado centígrado de temperatura que disminuya. Por lo tanto, disminuye la temperatura, disminuye el cerebro isquémico, el consumo de substratos y se preservan mejor los olfatos de alta energía. Con eso van a disminuir los metabolitos tóxicos. Entonces se conoce que la hipotermia es un factor protector para nuestro cerebro. Este concepto se maneja desde la década de los 50 y se utiliza en situaciones donde vamos a tener una intervención cardiovascular. Entre los factores neurogénicos, bueno, se menciona que los factores neurogénicos únicamente afectan a grandes vasos de resistencia porque un estímulo simpático máximo o un estímulo simpático grande va a producir un descenso del FSC del 5 al 10%. Eso va a provocar que la curva se desplace a la derecha y nos da un efecto protector. Los factores reológicos principalmente se menciona la viscosidad sanguínea. Con esto me estoy refiriendo al hematocrito. Bueno, el hematocrito, su rango normal es del 30 al 50%. Si el hematocrito disminuye por abajo del 30%, va a aumentar la FSC.
Pero si el hematocrito aumenta por arriba del 50%, la FSC va a disminuir, tienen un efecto contrario. Comenzamos con nuestro penúltimo tema, que es el metabolismo cerebral. Bien, como sabemos, todo sistema necesita energía y en nuestro caso de nuestro cerebro utilizamos como moneda de cambio el ATP, el cual proviene de la glucosa y del metabolismo aerobio. El metabolismo cerebral que corresponde es aproximadamente del 15% de todo el metabolismo que se utiliza, aunque nuestro cerebro solamente corresponde al 2% de la masa corporal total. De acuerdo al órgano, a los organismos, se va a utilizar la demanda de oxígeno, pero por lo mismo que les mencionaba, que nuestro cerebro utiliza oxígeno, no puede estar más de 20 segundos sin oxígeno para producir energía. Y cuando llega a utilizar el metabolismo anaerobio, lo utiliza por muy poco tiempo. Por lo tanto, cada molécula de glucosa nos produce lo que son 38 moléculas de ATP mediante el metabolismo aéreo, el cual va a pasar por lo que es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. ¿Y cómo se va a suministrar la glucosa a nuestro cerebro? Por medio de la circulación. Y esta glucosa va a entrar a nuestro cerebro por medio de un transporte que no utiliza insulina. Como ya les había mencionado, vamos a necesitar de oxígeno y glucosa para suministrar energía, y el metabolismo cerebral es 7.5 veces mayor su demanda de energía que el resto del cuerpo, y toda esta energía la vamos a utilizar en lo que es el metabolismo de las neuronas, pero no en la glía. Y la principal función de nuestra neurona va a ser bombear iones a través de la membrana. Vamos a utilizar lo que es el sodio y cloro para sacarlo de la membrana, y el potasio lo vamos a meter a la membrana. El cerebro va a utilizar aproximadamente de un 20 a un 25% del consumo total de oxígeno que tenemos, y va a utilizar también de un 15 a un 20% del gasto cardíaco de nuestro cuerpo. Y la sustancia gris va a utilizar más glucosa. ¿A qué se debe eso? A que los procesos intelectuales necesitan aún de mucha más energía para que estos se puedan llevar a cabo, y la sustancia blanca va a utilizar muy poca glucosa y muy poco oxígeno en comparación a nuestra sustancia gris. El 55% de la glucosa y del oxígeno que vamos a obtener por medio de la circulación sanguínea cerebral, el 55% se va a utilizar para lo que son los procesos sinápticos y el 45% para el mantenimiento celular. Por lo regular, nuestro metabolismo cerebral de demanda de oxígeno va a ser de 3.4 por cada 100 gramos de materia cerebral en un minuto. Esta demanda va a aumentar un 10% por cada grado de temperatura que aumente nuestro cuerpo, y va a disminuir un 5% por cada grado que nuestro cuerpo baje su temperatura. En los procesos de aumento de temperatura o de gran demanda de glucosa van a ser los procesos de epilepsia, los cuales van a aumentar de un 100 a un 400% la demanda de glucosa, tanto como la demanda de oxígeno. Y en estados comatosos, nuestra demanda de glucosa y oxígeno va a disminuir demasiado. Cuando aumenta, por lo regular, en nuestros procesos de 1 grado de temperatura más, vamos a utilizar 5.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de materia cerebral en un minuto, y si nuestra temperatura baja 1 grado de acuerdo a lo normal, vamos a utilizar 0.23 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de materia de masa cerebral por minuto. Y por lo tanto, nuestro consumo normal de oxígeno es de 50 mililitros de oxígeno por cada minuto en los procesos intelectuales. De acuerdo a la capacidad intelectual y el desarrollo intelectual que tenga una persona, este metabolismo va a aumentar. Sería todo de mi parte. Muy buen fin de semana. Bueno, ahora vamos
vamos a continuar con lo que es la presión de perfusión cerebral e isquemia. Este es el tema final. Para empezar, la presión de perfusión cerebral va a ser la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Esto va a ser la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal y venosa, que son las contrapuestas. La presión arterial media menos la presión intracraneal, en este ejemplo sería 90 menos 20, dándonos 70 milímetros de mercurio, que en promedio lo mínimo serían los 50 milímetros de mercurio que mencionaron mis compañeros anteriormente. Esto nos puede llevar a una isquemia si disminuye más, por lo tanto vamos a ver la fisiopatología. Aquí podemos ver que está el área isquémica, donde va a haber una disminución de oxígeno. Al haber la disminución de oxígeno, va a aumentar el CO2. Si aumenta el CO2, va a empezar el metabolismo anaerobio, llevándonos al aumento del ácido láctico, y si aumenta el ácido láctico, va a haber disminución de ATP. Si disminuye el ATP, vamos a ocasionar fallo en las bombas iónicas. Si hay fallo en las bombas iónicas, va a haber disminución de sodio, calcio y cloro. Aumento de sodio, calcio y cloro intracelular y disminución del potasio intracelular. Por lo tanto, si el sodio está entrando, obviamente va a entrar agua, ocasionando un edema celular. Aparte de eso, el calcio aumentado intracelularmente nos puede llevar a la activación de fosfolipasas y proteasas. Esto nos va a ocasionar que haya un daño en la membrana celular y en la membrana mitocondrial. Si la mitocondria se daña, va a haber salida de ácidos grasos, especies reactivas de oxígeno, y peróxido de hidrógeno. Estos son especies ácidas, especies reactivas, que nos van a ocasionar que haya necrosis a nivel celular, ocasionando mayor daño al tejido. No debemos olvidar que el calcio, el aumento del calcio intracelular, también nos va a liberar neurotransmisores excitatorios que son normales en el organismo, es glutamato y aspartato. El problema es que al estar ocasionando toda esta respuesta, que se libere glutamato y aspartato nos va a ocasionar neurotoxicidad. No olvidando que los receptores NMDA se encuentran en el sistema límbico, células de Purkinje cerebelosas, cuerpo estriado y capas 3, 5 y 6 de la corteza cerebral. Todo esto es importante para el desarrollo del ser humano, entonces sí podría afectar de una manera importante. Después de esto vamos a ver un poquito más afuera, lo que vimos fuera intracelular. Ahora vamos a ver como tal el tejido cerebral. Esta parte va a ser donde está la isquemia. No sé si se alcanza a notar, pero se ve un poquito más rosa en el centro. Este es un área de riesgo donde está la isquemia, y lo demás va a haber son áreas de perfusión variable. Después de esto, puede que salvemos el tejido. Acordémonos que en un infarto al miocardio es menor de 20 minutos, pero en un EBC isquémico, el tejido cerebral va a ser menor de 4 minutos. Entonces, casi siempre va a haber cierto daño, pero lo que se busca es que se salve un poco. Esto nos puede ocasionar que se salve todo, que se salve solo una parte, o que haya un infarto completo. Cualquiera de estas nos puede llevar a lesiones por reperfusión, como pueden ser el edema, el vasoespasmo, la eritrosedimentación. ¿Por qué el vasoespasmo? Es porque en todo este proceso va a haber hiperglucemia. La hiperglucemia va a disminuir la liberación de adenosina y aumentar la liberación de neurotransmisores excitatorios. Por lo tanto, nos va a llevar al vasoespasmo. Y la eritrosedimentación, si hubo un coágulo, un trombo que tapó la arteria y lo liberamos, ahí se quedaron muchos eritrocitos atrapados. El problema de eso es que nos va a llevar a estenosis, acidosis intracelular, mayor liberación de neurotransmisores excitatorios y catecolaminas, hipermetabolismo y especies reactivas de oxígeno. Y aparte va a haber una vasoconstricción intensa, porque el calcio va a actuar en las células endoteliales. No olvidando mencionar que la hipotermia, como ya había comentado mi compañera, es muy importante, porque va a ocasionar vasodilatación, disminuye el metabolismo cerebral y sobre todo va a mantener la barrera hematoencefálica, porque al haber
cese de las bombas iónicas. Esto nos va a llevar a que pueda romperse la barrera hematoencefálica y esto sí nos puede llevar a peores problemas. Y eso sería todo por nuestra parte.